Nastia sintió que su corazón latía con creciente ansiedad mientras esperaba la respuesta de su marido. Se encontró rodeada de incertidumbre y sintiéndose cada vez más aislada en su propio mundo. El silencio que resonaba en su mente era ensordecedor, dejándola a merced de pensamientos oscuros que amenazaban con consumir su cordura. Mientras esperaba en la sala, las horas parecían pasar lentamente, aumentando aún más su agonía. Miró su teléfono sin cesar, esperando desesperadamente una llamada que nunca llegó. ¿Dónde diablos estaría? ¿Por qué no estaba él aquí cuando más lo necesitaba? Los pensamientos se arremolinaban en su mente, como una tormenta furiosa que se acercaba rápidamente. Revivió cada momento compartido con él, cada promesa de apoyo y lealtad que ahora parecía haber sido solo una ilusión fugaz. Finalmente, incapaz de soportar más la agonía del silencio, Nastia decidió actuar. Cogió el teléfono y marcó el número del móvil de su marido, pero solo fue recibida por el ensordecedor vacío del tono de ocupado. ¿Dónde podría estar para no contestar tus llamadas? Un sentimiento de impotencia la envolvió mientras intentaba racionalizar la situación. Tal vez se quedó atrapado en el tráfico o tal vez perdió la noción del tiempo en una reunión importante. Pero estas excusas ya no la convencieron. Sabía, en el fondo de su corazón, que algo andaba mal. Cada minuto que pasaba solo servía para intensificar su preocupación. Sentía que se hundía en un abismo de incertidumbre, sin ninguna cuerda que la sacara a la superficie. ¿Dónde diablos estaría ahora? Mientras su mente vagaba hacia territorios oscuros, Nastia sintió que una ola de pánico la invadía. ¿Y si hubiera sucedido algo terrible? ¿Qué pasaría si estuviera en peligro y necesitara desesperadamente tu ayuda? No podía soportar la idea de perderlo, no ahora, no así. Con un suspiro estremecido, Nastia decidió que ya no podía esperar pasivamente una respuesta que tal vez nunca llegaría. Agarró las llaves de su auto y salió por la puerta, decidida a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Mientras conducía por las calles de la ciudad, su corazón latía tan fuerte que sentía como si estuviera a punto de explotar en su pecho. Cada segundo que pasaba sin saber nada de él era una tortura insoportable, una agonía que la consumía hasta lo más profundo de su alma. Y entonces, finalmente, vio su coche aparcado frente a un edificio desconocido. Su estómago se retorció mientras se acercaba, sin saber qué esperar. ¿Qué encontraría dentro? ¿Qué estaría haciendo? Con manos temblorosas, abrió la puerta del edificio y subió las escaleras hasta el piso donde estaba estacionado el auto. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por los pasillos vacíos, como un tambor anunciando su inminente llegada. Y entonces ella lo vio. Estaba parado frente a una puerta entreabierta, hablando en voz baja con alguien que ella no podía ver. Su corazón se hundió mientras miraba, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Con un nudo en la garganta, Nastia se acercó lentamente, su mente dando vueltas con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Con quién estaba hablando? Y, lo más importante, ¿por qué no la había llamado? A medida que se acercaba, las palabras de su conversación comenzaron a hacerse audibles, y lo que escuchó la hizo detenerse en medio del pasillo, con el corazón apretándose de dolor e incredulidad. Estaba hablando de ella, de su matrimonio, de hacer trampa. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Nastia retrocedió, incapaz de soportar un segundo más de esta tortura emocional. Su mundo se derrumbó a su alrededor, dejándola perdida en un océano de dolor y decepción. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, se preguntó cómo todo había salido mal, cómo el amor que una vez los había unido se había convertido en cenizas. Sentía que se hundía en un agujero negro de desesperación, incapaz de encontrar una salida. Nastia sintió una mezcla de ira y frustración hirviendo dentro de ella, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Las palabras crueles y traicioneras que había escuchado resonaron en su mente, alimentando la llama de la desesperación que ardía dentro de ella. Con un profundo suspiro, se dio vuelta y caminó de regreso a casa, sus pesados pasos resonaban en el vacío de la noche. Cada paso se sentía como un peso extra sobre sus hombros, agobiándola aún más con el peso de su dolor y decepción. Al llegar a casa, Nastia entró y cerró la puerta con llave, sintiendo como si se estuviera aislando del mundo exterior. Sabía que no podía escapar del dolor que la consumía, pero al menos podía encontrar un momento de paz y tranquilidad dentro de su propia casa.
con manos temblorosas, se dirigió a la cocina, buscando consuelo en la reconfortante familiaridad de su rutina diaria. Abrió el refrigerador y sacó una bolsa de dulces masticables, recordando el reconfortante hábito que su padre le había enseñado cuando era niña. Lentamente, desenvolvió un caramelo y se lo llevó a la boca, saboreando la dulzura mientras se extendía por su lengua. Era extraño cómo algo tan simple podía brindarle tanto consuelo en medio del caos de sus tumultuosas emociones. Mientras masticaba el caramelo, Nastya cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos de su padre. Se encontró nuevamente en la cocina de la casa donde creció, observando con asombro cómo él preparaba los dulces masticables con habilidad y destreza. Él siempre le decía que los dulces masticables eran más que un simple placer, eran una forma de encontrar la paz interior en medio del caos del mundo exterior. Y ahora, más que nunca, Nastya entendió el verdadero significado detrás de sus palabras. Mientras masticaba lentamente el caramelo, Nastya sintió que una sensación de calma se extendía por todo su cuerpo tenso, como si cada bocado fuera un bálsamo para su alma herida. Se permitió hundirse en la reconfortante tranquilidad que ofrecían los dulces masticables, aunque solo fuera por un fugaz momento. Pero incluso mientras disfrutaba del consuelo temporal de masticar dulces, Nastya sabía que no podía escapar de la cruel realidad que la rodeaba para siempre. Tendría que afrontar sus miedos y las consecuencias de sus acciones, por dolorosas que fueran. Con un suspiro de resignación, terminó el caramelo y arrojó el envoltorio vacío a la basura, dejando atrás el efímero consuelo que le había proporcionado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas batallas que librar antes de poder encontrar la verdadera paz que anhelaba. El corazón de Nastya se sentía pesado como plomo mientras se encontraba inmersa en dolorosos recuerdos del pasado. Cerró los ojos por un momento, tratando de alejar el dolor que amenazaba con consumirla mientras se encontraba transportada a una época en la que su vida estaba marcada por la pérdida y el vacío dejado por la ausencia de su madre. Se encontró una vez más como una niña, perdida en un mar de tristeza y desesperación mientras intentaba comprender la magnitud de la pérdida que había sufrido. Su madre, una presencia amable y reconfortante en su vida, le había sido arrebatada de una manera tan cruel e injusta, dejándola sola e indefensa en un mundo que de repente parecía mucho más grande y aterrador que nunca. Nastya recordó las lágrimas que había derramado, las noches de insomnio que pasó en la cama, sintiéndose vacía y perdida sin la amorosa presencia de su madre a su lado. Recordó las voces susurrantes de los otros niños en la escuela, las miradas lastimeras que recibió de los adultos mientras intentaban consolarla con palabras vacías de consuelo. Se aferró desesperadamente a los recuerdos de su madre, tratando de retener cada detalle de su rostro amable y su cálida sonrisa antes de que se desvanecieran en la niebla del tiempo. Pero a pesar de sus esfuerzos, sabía que nada podría devolverle a su madre, nada podría llenar el vacío que había dejado en su corazón. Y entonces, en medio de la oscuridad de su dolor, Nastya encontró una luz brillante y reconfortante en la figura de su padre. Él se convirtió en su refugio seguro, su ancla en un mar de incertidumbre, su fuente de fortaleza y guía cuando más lo necesitaba. La rodeó de amor y cuidado, secó sus lágrimas y la aconsejó con palabras sabias y reconfortantes que la ayudaron a afrontar los días oscuros que se avecinaban. Se convirtió no solo en su padre, sino también en su madre, llenando el vacío dejado por su ausencia con su amor inquebrantable y su incansable dedicación. Nastya se aferró a los consejos y la guía de su padre como si fueran un salvavidas, confiando en que él la guiaría a través de las tormentas que azotaban su vida. Sabía que podía contar con que él estaría ahí para ella, sin importar cuán difícil fuera el viaje que le esperaba. Y ahora, mientras se enfrentaba a más desafíos y adversidades, Nastya se aferró aún más al amor y apoyo de su padre, sabiendo que él era el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Se sentía eternamente agradecida de tener a su lado a alguien como él, alguien que la amaba incondicionalmente y haría cualquier cosa para hacerla feliz. Nastya estaba absorta en sus pensamientos, su mente se alejaba de la realidad inmediata y profundizaba en los anales de la historia antigua. Contempló la rivalidad épica entre las ciudades-estado de Atenas y Esparta, una rivalidad que resonó a lo largo de los siglos y resonó incluso en su propia relación con su marido. Imaginó las concurridas calles de Atenas, el centro del conocimiento y la cultura, donde los filósofos debatían ideas revolucionarias y los artistas creaban obras maestras que resistirían el paso del tiempo.
Atenas era una ciudad de mentes brillantes y espíritus libres, una ciudad donde reinaba el intelecto y la búsqueda del conocimiento se consideraba la más noble de las aspiraciones. Por otro lado, Nastia contempló la imagen austera y disciplinada de Esparta, una ciudad de guerreros endurecidos por el combate y moldeados por la disciplina militar. En Esparta, la fuerza física y la habilidad marcial se valoraban por encima de todo, y los ciudadanos eran entrenados desde pequeños para convertirse en soldados despiadados e intrépidos. Cada ciudad tenía su propia cultura distintiva y sus propias prioridades, y Nastia no pudo evitar preguntarse si esta rivalidad histórica reflejaba de alguna manera la dinámica de su propia relación con su marido. Al igual que Atenas y Esparta, tenían diferentes visiones del mundo y prioridades en conflicto, y en ocasiones parecían estar en lados opuestos de una batalla invisible. Ella se veía a sí misma como una representación de Atenea, un alma libre y creativa en busca de conocimiento y realización personal, mientras que su marido se parecía más a Esparta, centrado en la eficiencia y la disciplina, decidido a lograr sus objetivos a cualquier precio. Sus diferencias los separaron, creando una brecha entre ellos que parecía cada vez más difícil de salvar. Nastia se preguntó si alguna vez podrían encontrar puntos en común, un lugar donde sus visiones del mundo pudieran fusionarse y sus diferencias disiparse. Quería que su relación fuera como la de las ciudades-estado de la antigua Grecia, capaces de coexistir en armonía a pesar de sus rivalidades históricas. Nastia se sumergió en un mar de pensamientos, navegando por las aguas del tiempo hasta llegar al glorioso periodo dorado de la antigua Grecia. Se encontró caminando por las polvorientas calles de Atenas, donde el conocimiento fluía libremente y la sabiduría reinaba suprema. Se encontró entre los grandes filósofos de la época, hombres cuyas mentes brillantes iluminaron el mundo con sus ideas revolucionarias y sus profundos conocimientos sobre la existencia humana. Sócrates, el sabio que desafió las convenciones sociales y animó a sus alumnos a cuestionar todo lo que sabían. Platón, el pensador idealista que soñaba con un mundo de formas perfectas e ideales intocables. Aristóteles, el maestro de la lógica y la razón, cuyo agudo intelecto era tan temido como admirado por sus contemporáneos. Estos eran los gigantes sobre cuyos hombros Nastia se imaginaba parada, absorbiendo su sabiduría eterna y contemplando las profundidades del conocimiento humano. Se preguntó qué tenían que decir estos hombres sobre las complejidades de su propio mundo, sobre los desafíos y dilemas que enfrentaba en su vida diaria. Se imaginó a Sócrates, con su mordaz ironía y su capacidad para descubrir la verdad escondida detrás de las apariencias. Él la miraría con sus ojos penetrantes y le haría preguntas incisivas, obligándola a confrontar sus propias suposiciones y prejuicios. Platón, con su filosofía idealista, la llevaría a un mundo de formas perfectas e ideales intocables, donde las nociones de bien y mal eran claras e inequívocas. Él la desafiaría a buscar la verdad en medio del caos del mundo moderno, a encontrar belleza y significado en las cosas simples y mundanas. Aristóteles, el maestro de la lógica y la razón, la guiaría a través de los laberintos de la mente humana, revelándole los secretos ocultos del universo y mostrándole el camino hacia la verdadera comprensión. Él le enseñaría a usar su mente de manera clara y objetiva, a pensar con claridad y discernimiento en medio de la confusión del mundo que la rodea. Mientras Nastia contemplaba a estos grandes pensadores, una sensación de asombro y asombro la envolvió, ya que sabía que estaba ante mentes verdaderamente brillantes, cuyo legado continuó dando forma al mundo incluso siglos después de sus muertes. Se preguntó qué pensarían de su propio viaje, de sus luchas y triunfos, de sus esperanzas y temores. Deseó poder oír sus sabias voces, sentir sus amables consejos y encontrar consuelo en su tranquilizadora presencia. Pero mientras contemplaba estas ideas profundas y complejas, la invadió una sensación de melancolía, porque sabía que nunca podría conocer realmente a estos grandes pensadores en persona, nunca podría escuchar sus sabias palabras ni recibir sus amables consejos. Nastia sintió un nudo en la garganta al recordar los acontecimientos que llevaron a su padre a insistir en que se casara a una edad tan temprana. Fue como revivir un momento doloroso, un recuerdo que preferiría olvidar, pero que seguía atormentándola hasta el día de hoy. Recordó la mirada preocupada en sus ojos, la forma en que le tomó la mano con firmeza mientras le revelaba la verdad sobre su estado de salud. Estaba pálido, le temblaban ligeramente los labios y Nastia supo que algo andaba mal, muy mal. Su padre era una figura imponente, siempre fuerte y valiente, pero en ese momento parecía frágil y vulnerable, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros.
Habló con calma, pero había una tensión en su voz que no podía ignorarse. Estaba preocupado por ti, querida, comenzó con voz ronca y áspera. Estás creciendo muy rápido y no puedo evitar preocuparme por tu futuro. Nastia recordó cómo se le hundió el corazón cuando escuchó esas palabras. Sabía que algo grave estaba sucediendo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Su padre continuó, revelando la verdadera naturaleza de su estado de salud. Era una enfermedad grave, una enfermedad potencialmente mortal que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Explicó que los médicos le habían dado poco tiempo, que había luchado valientemente contra la enfermedad pero que ahora se debilitaba cada día. Habló de sus miedos y preocupaciones, de lo que le pasaría a ella cuando él se fuera. Nastia escuchó en silencio, su mente dando vueltas en una mezcla de emociones. Sintió que una oleada de conmoción y tristeza la invadía, seguida de un sentimiento de desesperación e impotencia. Deseaba poder hacer algo para ayudar a su padre, para aliviar su dolor y sufrimiento, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Se sentía impotente ante la crueldad del destino, incapaz de detener el inexorable avance del tiempo. Fue en ese momento cuando su padre mencionó por primera vez la idea de casarse. Explicó cómo quería asegurar su futuro, cómo quería asegurarse de que ella fuera cuidada y protegida después de que él se fuera. Nastia recordó cómo al principio se resistió a la idea, cómo se negó a aceptar la idea de que otra persona decidiría su destino. Quería ser libre, quería elegir su propio camino en la vida, pero ahora se dio cuenta de que el tiempo se le acababa, que ya no podía permitirse el lujo de ser tan independiente. Sabía que su padre solo quería lo mejor para ella, que actuaba por amor y preocupación, pero aún así le dolía. Le dolía profundamente saber que se veía obligada a tomar una decisión tan importante por razones que escapaban a su control. Nastia cerró los ojos por un momento, reviviendo ese momento crucial en su vida, el momento en que tomó la decisión de obedecer la petición de su padre de casarse. Fue una elección difícil, una elección que la dejó angustiada y confundida, pero al final decidió confiar en el juicio de su padre y seguir adelante. Recordó cómo él la miraba con ternura y preocupación, cómo le tomó las manos y le dijo, querida, sé que esta no es una decisión fácil para ti, pero créeme, estoy haciendo esto por tu bien. Nastia sabía que su padre solo quería lo mejor para ella, que actuaba por amor y preocupación, pero aún así le resultaba difícil aceptarlo. Se sentía dividida entre su deseo de libertad e independencia y su obligación de obedecer los deseos de su padre. Al final, sin embargo, decidió seguir su corazón y confiar en el juicio de su padre. Sabía que él la conocía mejor que nadie, que solo quería lo mejor de ella y eso fue suficiente para convencerla de aceptar su destino y casarse. Fue una decisión difícil, pero Nastia estaba decidida a afrontar el desafío de frente. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos y dificultades en el camino, pero estaba dispuesta a afrontarlos de frente, sabiendo que su padre siempre estaría a su lado, guiándola y protegiéndola. Recordó cómo se sintió cuando finalmente tomó la decisión de obedecer el pedido de su padre. Era como si le hubieran quitado un enorme peso de encima, como si por fin pudiera volver a respirar. Se sintió aliviada y en paz consigo misma, sabiendo que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera difícil. Nastia sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que estaba a punto de emprender un viaje lleno de desafíos e incertidumbres, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Sabía que no estaba sola, que su padre siempre estaría a su lado, guiándola y protegiéndola en cada paso del camino. Nastia se quedó inmersa en sus pensamientos, recordando la condición impuesta por su padre para contraer matrimonio, la redacción de un contrato matrimonial. Esa exigencia había despertado una serie de preguntas en su mente, dejándola inquieta y perturbada. ¿Por qué mi padre insistió tanto en este contrato matrimonial?, se preguntó Nastia en voz alta, como si buscara una respuesta que parecía demasiado evasiva para alcanzar. Recordaba claramente el momento en que su padre le presentó la idea, la expresión seria y decidida en su rostro mientras le explicaba los detalles del documento. Sus palabras resonaron en su mente, recordándole la importancia de proteger los bienes familiares y la seguridad financiera para el futuro. Sin embargo, por mucho que entendiera la lógica detrás de la demanda, algo dentro de ella se resistía a la idea, como si una voz silenciosa le advirtiera sobre las verdaderas intenciones detrás de ese contrato. Nastia se encontró dividida entre el deseo de confiar plenamente en su padre y la sensación de que algo no estaba bien.
Sabía que él solo quería protegerla y asegurar su bienestar, pero aún así no podía ignorar el sentimiento de incomodidad que la atormentaba. Mientras reflexionaba sobre el asunto, afloraban recuerdos de su infancia que le recordaban cómo ella y su padre pasaban horas juntos, discutiendo los más diversos temas. Él siempre fue su refugio seguro, su guía y consejero, y ella confiaba en él más que en nadie. Sin embargo, esa confianza se estaba poniendo a prueba ahora, cuando se encontró frente a una decisión que parecía muy importante y, sin embargo, muy confusa. Se preguntaba si debería seguir el consejo de su padre o confiar en su propia intuición, que la impulsó a cuestionar las verdaderas motivaciones detrás del requisito del contrato matrimonial. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, Nastia sintió una mezcla de emociones encontradas agitarse en su interior: miedo, incertidumbre, confusión. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría profundas consecuencias para su futuro y la relación con su padre. La muerte de su padre fue un golpe devastador para Nastia, dejándola desconcertada e indefensa ante el futuro incierto que se avecinaba. Sin su padre, se convirtió en la única heredera de un vasto imperio inmobiliario, una responsabilidad abrumadora que pesaba mucho sobre sus hombros. Mientras lidiaba con la pena y el dolor de la pérdida, Nastia se encontró en una encrucijada, obligada a tomar decisiones cruciales que moldearían su destino. Entre las muchas cuestiones que la asaltaban, destacaba una: el contrato matrimonial que su padre había insistido en redactar antes de su muerte. Por mucho que todavía albergara dudas e incertidumbres sobre las verdaderas intenciones detrás de ese contrato, Nastia se vio obligada a dejar de lado sus preocupaciones ante circunstancias urgentes que exigían su atención inmediata. Sabía que no podía permitirse el lujo de dudar o cuestionar sus elecciones ahora, especialmente cuando el futuro de la empresa y su familia dependían de ella. Así, Nastia tomó una decisión que la perseguiría durante mucho tiempo: seguir adelante con el matrimonio, dejando atrás sus dudas y preocupaciones en nombre del bienestar de su familia y del legado de su padre. Se encontró sumergida en un torbellino de emociones encontradas mientras luchaba por reconciliar sus propios deseos con las expectativas y presiones que pesaban sobre ella. Al dar este paso, Nastia sintió como si dejara atrás no solo sus dudas sobre el contrato matrimonial, sino también parte de sí misma, un sentimiento de pérdida y renuncia que la perseguiría durante mucho tiempo. Sin embargo, estaba decidida a honrar el legado de su padre y proteger los intereses de la familia, cueste lo que cueste. Nastia recuerda vívidamente el momento en que anunció a Liosa y a otros amigos cercanos que ella y Vanya se iban a casar. Entre sonrisas y felicitaciones, no pudo evitar notar la extraña expresión que cruzó el rostro de Liosa, un breve destello de emoción contenida que se le escapó desapercibido en ese momento de euforia. Aquella peculiar reacción de Liosa la dejó intrigada, despertando en su interior un torrente de dudas e incertidumbres. ¿Era solo su imaginación o había algo más detrás de esa expresión fugaz? Se preguntó si quizás Liosa tenía algún sentimiento por ella más allá de la amistad, algo que no le había revelado antes. Estos pensamientos turbulentos atormentaron a Nastia, dejándola insegura sobre las decisiones que había tomado. Comenzó a preguntarse si estaba tomando la decisión correcta al casarse con Vanya, si tal vez estaba ignorando las señales obvias de que algo andaba mal entre ellos. La sombra de la duda se cernía sobre ella, amenazando con nublar su nueva felicidad. Sin embargo, por mucho que sus pensamientos vagaran por caminos oscuros e inciertos, Nastia se esforzó por mantener una fachada de normalidad, ocultando sus dudas y preocupaciones detrás de una sonrisa practicada. No quería arruinar el momento de felicidad y celebración que estaba compartiendo con sus amigos y familiares, aunque por dentro se sentía consumida por la angustia y el miedo a lo desconocido. Mientras luchaba por reconciliar sus emociones conflictivas, una sensación de arrepentimiento comenzó a filtrarse en su corazón, llenándola de profunda tristeza y remordimiento. Se preguntó si debería haber confiado más en sus instintos, si debería haber prestado más atención a las señales de advertencia que aparecían en el camino. Nastia profundiza en sus recuerdos y revive el día de su boda con Vanya. Fue una ceremonia sencilla, desprovista del brillo y el glamour que muchos esperarían en un evento de esta naturaleza. Mientras Vanya expresó su deseo de una fiesta extravagante, Nastia optó por algo más discreto, algo que reflejara su personalidad reservada y su aversión al exceso. Recuerda vívidamente el momento en que se presentó ante el juez de paz, sosteniendo la mano de Vanya mientras firmaban los documentos del contrato matrimonial. No hubo una gran celebración, ni amigos ni familiares para presenciar el momento.
Estaban solo ella, Vanya y el funcionario de la oficina de registro, sellando su destino con una simple firma. Aunque fue un momento de felicidad, Nastya no pudo evitar sentir una punzada de tristeza e incertidumbre en su corazón. Se preguntó si estaba tomando la decisión correcta al casarse con Vanya, si tal vez estaba ignorando las señales de advertencia que habían aparecido en el camino. Sin embargo, decidió dejar de lado estas dudas y centrarse en el futuro, con la esperanza de que el matrimonio pudiera brindarle la estabilidad y seguridad que ansiaba. Mientras Nastya reflexiona sobre ese día, recuerda la expresión de Vanya, una mezcla de alegría e impaciencia mientras firmaba los documentos. Se da cuenta de que a pesar de sus diferencias, había un amor genuino entre ellos, un amor que esperaba pudiera superar todos los obstáculos que enfrentarían juntos. Sin embargo, incluso con esta esperanza, Nastya no pudo deshacerse por completo del sentimiento de aprensión que la había acompañado desde el principio. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidida a afrontarlos de frente, confiada en que encontraría la manera de superarlos. Nastya profundiza en sus recuerdos y revive los días en que ella y Vanya compartían las responsabilidades de su vida juntos. Recuerda vívidamente cómo decidieron asignar tareas, cada una asumiendo un rol específico para garantizar que todo funcionara armoniosamente en su hogar. Recuerda claramente cómo acordaron dividir las responsabilidades según sus habilidades e intereses. Mientras Nastya tomaba la iniciativa en los asuntos familiares, ocupándose de la casa, las finanzas del hogar y las necesidades cotidianas, Vanya se hacía cargo de los asuntos comerciales de la empresa de su padre, utilizando su experiencia y conocimientos para mantener vivo el legado familiar. Para Nastya, cuidar de la casa y de su familia era una prioridad. Se esforzó por crear un ambiente acogedor y amoroso donde todos se sintieran valorados y cuidados. Desde preparar las comidas hasta organizar el hogar, se dedicó incansablemente al bienestar de todos los que la rodeaban. Mientras tanto, Vanya se sumergió en los negocios y asumió el papel de líder en la empresa de su padre. Pasaba largas horas en la oficina, tratando con clientes, gestionando empleados y tomando decisiones importantes para el futuro del negocio. Su determinación y concentración eran evidentes en todo lo que hacía, y Nastya admiraba su dedicación al trabajo. Aunque sus responsabilidades los mantenían ocupados, Nastya y Vanya siempre encontraban tiempo para estar juntos. En los momentos que estuvieron juntos disfrutaron de la compañía del otro, compartiendo risas, conversaciones y momentos de intimidad que fortalecieron su vínculo. Sin embargo, incluso con una clara división de tareas, Nastya no pudo evitar sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si estaba a la altura de las responsabilidades que había asumido como esposa y madre. Sin embargo, luchó por mantenerse firme, confiada en que estaba haciendo lo mejor que podía. Al recordar esos días, Nastya se da cuenta de que a pesar de los desafíos y dificultades que enfrentaron juntos, había una fuerza innegable en su asociación. Sabía que mientras estuvieran unidos, podrían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Nastya se ve atrapada en una tormenta de pensamientos tumultuosos, preguntándose sin cesar si tomó la decisión correcta al casarse con Vanya. Las dudas, que antes eran solo susurros distantes en tu mente, ahora crecen en intensidad y hacen eco en cada rincón de tu conciencia. Ella revisita los momentos en que conoció a Vanya y Lyosa, comparando sus personalidades, sus visiones del mundo y sus estilos de vida. Mientras Lyosa irradiaba un aura de calma y gentileza, Vanya era más impulsiva y ambiciosa. Nastya se pregunta si habría sido más feliz con la primera, cuya tranquila presencia parecía complementar su propia naturaleza serena. Los recuerdos de su juventud con Lyosa regresan, llenos de risas, aventuras y una sensación de consuelo familiar. Recuerda los momentos compartidos, las conversaciones profundas bajo las estrellas y las promesas hechas a la luz de la luna. Había una conexión especial entre ellos, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Sin embargo, junto a Vanya, Nastya encontró una pasión ardiente y una sensación de emoción que nunca antes había experimentado. Él la desafió, la inspiró y la hizo sentir viva como Lyosa nunca se había sentido. Pero con esta emoción también vinieron la incertidumbre, momentos de conflicto y grietas en su aparente felicidad. Alfred, que en lucha con sus dudas, se encuentra dividida entre el deseo de seguir su corazón y el miedo de afrontar las consecuencias de sus decisiones.
Se pregunta si sería egoísta abandonar su matrimonio con Vanya en busca de una felicidad que tal vez nunca encontrará con Liosa. ¿Qué pasaría si tus dudas fueran solo el resultado de una crisis pasajera, una tormenta temporal que pronto pasaría? A medida que pasan las horas y las sombras de la noche se alargan, Nastya lucha por encontrar claridad en medio del caos en su mente. Sabe que necesita tomar una decisión, pero teme el impacto que tendrá en su vida y en la de quienes la rodean. Sin embargo, una voz susurrante dentro de ella insiste en que es hora de enfrentar la verdad, de seguir su corazón, cueste lo que cueste. Nastya se adentra en sus recuerdos, revisitando los días en que Vanya brillaba en el mundo empresarial, tomando con maestría las riendas de las empresas inmobiliarias dejadas por su padre. Ella recuerda claramente cómo demostró habilidad y determinación para expandir sus empresas y asegurar su éxito. Vanya era un hombre con visión, capaz de ver oportunidades donde otros solo veían desafíos. No solo mantuvo a flote el negocio de su suegro, sino que lo hizo prosperar, llevándolo a nuevas alturas de éxito y reconocimiento. Nastya recuerda los momentos en que ella misma fue testigo de la astucia y sagacidad de Vanya al abordar cuestiones comerciales complejas. Tenía habilidad para negociar contratos, cerrar acuerdos ventajosos e identificar áreas prometedoras para la inversión. Su determinación y habilidades comerciales fueron admirables e inspiradoras. A medida que el negocio prosperaba con Vanya, Nastya se sintió cada vez más impresionada por sus habilidades de liderazgo y su dedicación al legado de su padre. Ella vio en él no solo un compañero de vida, sino un verdadero visionario, alguien decidido a dejar su huella en el mundo de los negocios. Sin embargo, incluso frente a todo el éxito de Vanya, Nastya no podía ignorar las crecientes dudas que atormentaban su mente. Se preguntaba si la brillantez de los negocios sería suficiente para compensar los vacíos en su relación, si el éxito material podría llenar el vacío de su corazón. Mientras Nastya reflexiona sobre los triunfos empresariales de Vanya, se encuentra dividida entre la admiración por sus logros y la incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio. Se pregunta si la verdadera felicidad solo se puede encontrar en el éxito profesional o si hay algo más que busca, algo que aún no ha podido definir. Nastya estaba ocupada en su oficina cuando recibió una visita inesperada de Alina y Liosa. Lo saludó con una cálida sonrisa, pero algo inmediatamente llamó su atención. Había una tensión palpable en el aire, una especie de elefante en la habitación al que nadie parecía querer abordar. «Qué agradable sorpresa verte aquí», dijo Nastya, tratando de ignorar el sentimiento incómodo que se estaba instalando en su mente. «Sí, decidimos pasar a verte», respondió Alina, su voz sonaba un poco forzada. Nastya los observó atentamente, notando cómo intercambiaban miradas nerviosas y evitaban el contacto visual durante largos periodos de tiempo. Algo extraño estaba sucediendo aquí, algo que claramente estaban tratando de ocultarle. «¿Cómo van las cosas con ustedes?», preguntó Nastya, tratando de ocultar su creciente preocupación. «Oh, ya sabes, las cosas van bien», respondió Liosa, su voz sonaba tensa. Nastya sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Definitivamente algo no estaba bien. Conocía a Alina y Liosa desde hacía años y nunca antes las había visto actuar de esa manera. Había algo que no compartían con ella, algo que los hacía sentir incómodos y nerviosos. Mientras intentaba desesperadamente descubrir qué estaba pasando, Nastya continuó la conversación, pero su mente estaba ocupada con pensamientos tumultuosos. Se preguntó qué pudo haber cambiado entre ellos, qué pudo haber causado este cambio repentino en la dinámica de su grupo. A medida que avanzaba la conversación, Nastya se sintió cada vez más ansiosa, luchando por encontrar una manera de abordar el delicado tema que se cernía sobre ellos. Quería saber qué estaba pasando, quería entender por qué sus amigos actuaban de manera tan extraña, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Durante la cena, Nastya se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. El ambiente estaba cargado de tensión y el comportamiento de Alina y Liosa solo intensificó el sentimiento de malestar. Sentados a la mesa, parecían esconder algo importante, y Nastya estaba decidida a descubrir qué era. «Entonces, ¿cómo has estado?», preguntó Nastya, tratando de romper el hielo que se cernía sobre ellos. «Estamos bien», respondió Alina rápidamente, pero su voz era tensa y evitó mirar a Nastya a los ojos. Nastya lanzó una mirada preocupada a Liosa, quien parecía igualmente incómoda. Removió la comida en su plato, sin llegar a comer, y sus ojos parecían distantes, perdidos en oscuros pensamientos.
Alina, ¿quieres más vino? Nastya intentó desviar la atención del pesado ambiente, pero su intento fue en vano. La tensión en la mesa era palpable y ninguno de ellos estaba dispuesto a ignorarla. No, gracias, respondió Alina, sin mirarla. Nastya sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que algo serio estaba pasando, algo que sus amigos se resistían a compartir con ella. No pudo evitar preguntarse qué era y por qué lo mantenían en secreto. Liosa, pareces un poco distraída. ¿Está todo bien?, preguntó Nastya, con la voz llena de preocupación. Liosa pareció despertar de sus oscuros pensamientos y le dedicó una sonrisa forzada. Está bien, Nastya. Supongo que estoy un poco cansada. Nastya no estaba convencida. Conocía a Liosa lo suficientemente bien como para saber cuándo ocultaba algo, y ahora no era diferente. Se preguntó qué podría estar pasando para enojarlo tanto. La preocupación pesaba mucho sobre el pecho de Nastya cuando se encontró confrontada con la falta de comunicación de Vanya. Intentó llamarlo varias veces, pero su teléfono solo emitía tonos de llamada. Cada llamada perdida aumentaba su ansiedad, dejándola cada vez más inquieta y con el corazón apesadumbrado. ¿Por qué no responde?, murmuró Nastya para sí misma, con las manos temblorosas sosteniendo el teléfono. Le había enviado mensajes de texto y había intentado llamar repetidamente, pero nada parecía lograr que Vanya respondiera. La mente de Nastya comenzó a divagar en pensamientos oscuros, imaginando todo tipo de escenarios terribles. Trató de calmarse, diciéndose a sí misma que tal vez Vanya simplemente estaba ocupada con el trabajo, pero su intuición le decía que algo andaba mal. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Nastya decidió llamar a la oficina de Vanya. Sostuvo el teléfono con firmeza mientras marcaba, rezando para que alguien contestara al otro lado. Hola, oficina de Vanya, ¿en qué puedo ayudarles?, respondió una voz al otro lado de la línea. Nastya tragó saliva, tratando de mantener la calma mientras explicaba su situación. Hola, soy Nastya. Estoy intentando comunicarme con Vanya, pero su teléfono está apagado. ¿Sabes dónde está? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea y Nastya sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba una respuesta. Podía oír su propia respiración rápida y desigual mientras esperaba ansiosamente cualquier señal de noticia sobre Vanya. Finalmente, la voz al otro lado de la línea respondió, pero sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago para Nastya. Lo siento, señora. Vanya no está aquí en este momento. Se fue temprano hoy y aún no ha regresado. Un escalofrío recorrió la espalda de Nastya mientras asimilaba las palabras. ¿Vanya se había ido temprano? ¿Dónde podría estar? ¿Por qué no le advirtió? Mil preguntas inundaron su mente, pero luchó por mantener la calma mientras la voz del empleado seguía hablando al otro lado de la línea. ¿Te gustaría dejarle un mensaje? Puedo avisarte tan pronto como regrese, continuó la voz del empleado, pero las palabras apenas llegaron a oídos de Nastya. Le agradeció al empleado y colgó el teléfono, sintiéndose aún más perdida y preocupada que antes. ¿Dónde estaba Vanya? ¿Por qué no respondía a sus llamadas? ¿Lo que estaba ocurriendo? La tensión en el aire era palpable cuando Nastya finalmente confrontó a Alina y Liosa sobre el extraño comportamiento de Vanya y sus recientes ausencias. Ya no podía ignorar las señales de que algo andaba mal y estaba decidida a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Alina, Liosa, tenemos que hablar, dijo Nastya con voz firme mientras miraba a sus viejos amigos. Sus ojos estaban llenos de preocupación y determinación mientras esperaba que revelaran lo que ocultaban. Alina y Liosa intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodas con la situación. Sus manos temblaban levemente mientras intentaban encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que estaba sucediendo. Nastya, nosotros. Pero su voz se apagó cuando se encontró con su mirada penetrante. Tragó fuerte y lo intentó de nuevo. Necesitamos decirte algo. Nastya sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba sus palabras. Tenía la sensación de que la verdad sería difícil de aceptar, pero estaba decidida a afrontarla de frente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué habéis estado actuando tan extraño últimamente? ¿Y dónde está Vanya?, preguntó Nastya, sus palabras llenas de angustia y preocupación. Alina miró a Liosa en busca de apoyo antes de finalmente reunir el coraje para hablar. Nastya,
Hay algo que necesitas saber, algo sobre Vanya. Las palabras de Alina flotaron en el aire mientras Nastia esperaba ansiosamente una explicación. Sintió un nudo en el estómago, preparándose para lo peor. Vanya, él no es quien crees que es, continuó Alina, su voz temblaba mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Él se ha estado involucrando en cosas peligrosas, Nastia. Cosas que podrían ponerte en peligro. Nastia sintió como si su mundo se desmoronara a su alrededor al escuchar las palabras de Alina. Apenas podía creer lo que estaba escuchando, pero una parte de ella sabía que era verdad. Había sentido que algo andaba mal desde hacía algún tiempo, pero ahora todo estaba encajando. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de cosas peligrosas? Preguntó Nastia, su voz temblaba mientras luchaba por mantener la compostura. Liosa la miró con tristeza en los ojos. Descubrimos que Vanya está involucrado en actividades ilegales, Nastia. Se ha estado asociando con gente peligrosa y haciendo cosas que ni siquiera imaginarías. Nastia sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando escuchó las palabras de Liosa. Le costaba creer que el hombre con el que se había casado fuera capaz de algo así. Pero al mismo tiempo, ahora todo tenía sentido. Las ausencias inexplicables, el comportamiento extraño, todo encajaba. ¿Dónde estaban ya ahora? Preguntó Nastia, su voz temblaba mientras luchaba por procesar la avalancha de emociones que la inundaban. Alina y Liosa intercambiaron miradas significativas antes de finalmente revelar la verdad. Él desapareció, Nastia. Parece que huyó, dejando atrás toda evidencia de sus actividades ilegales. Nastia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras absorbía la gravedad de la situación. Su mundo había dado un vuelco en cuestión de minutos y ahora se enfrentaba a la realidad de que el hombre con el que había compartido su vida era un completo desconocido. Nastia sintió que se le encogía el corazón al enfrentarse a Vanya, el hombre que creía conocer, el hombre con quien había compartido sus sueños, su vida, su alma. Pero ahora, ante él, todo lo que quedaba era una abrumadora sensación de traición y desesperación. Vanya, ¿cómo pudiste hacerme esto? Preguntó Nastia, su voz temblaba por el dolor de la traición. Sus ojos ardían con lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Vanya la miró con una expresión en blanco, sus ojos evitando los de ella mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, pero aún así trató de encontrar una manera de explicar sus acciones. Nastia, yo. Comenzó. Su voz se apagó mientras intentaba reunir el coraje para enfrentar a la mujer que amaba. Pero sus palabras murieron en sus labios cuando vio el dolor en sus ojos, el dolor que él había causado. ¿Cómo pudiste engañarme, Vanya? ¿Cómo pudiste engañarme con ella, con Alina? Nastia continuó, alzando la voz con desesperación mientras luchaba por comprender cómo todo había salido tan mal. Vanya miró hacia abajo, incapaz de mirar a la mujer a la que había herido tan profundamente. Sabía que no había excusa para sus acciones, que había traicionado la confianza de Nastia de una manera que nunca podría repararse. Nastia, lo siento mucho. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero... Comenzó, sus palabras se fueron apagando en medio de las lágrimas que amenazaban con caer. Quería decirle que había sido un error, que todavía la amaba, pero sabía que eso no cambiaría nada. No tienes excusas, Vanya. Me traicionaste, me engañaste, destruiste todo lo que teníamos, interrumpió Nastia, con la voz cargada por el dolor de la traición. Sabía que nunca podría perdonarlo, que nunca más podría confiar en él de la misma manera. Vanya la miró, con los ojos llenos de arrepentimiento al enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sabía que había perdido a Nastia para siempre y que nunca podría reconstruir lo que habían perdido. Bien, por favor perdóname, suplicó con la voz ronca por la emoción. Pero sabía que sus palabras cayeron en oídos sordos, que el daño que había causado era irreparable. La determinación ardía en los ojos de Nastia mientras se preparaba para enfrentarse a Vanya y Alina. No dejaría que sus terribles acciones quedaran impunes. Se negó a ser una víctima silenciosa de la traición y estaba decidida a buscar justicia, cueste lo que cueste. Con pasos firmes, Nastia cruzó el pasillo hacia la oficina donde sabía encontraría a los dos culpables. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero lo ignoró, dejando que la ira y la determinación se apoderaran de sus pensamientos. Al entrar a la oficina,
los encontró allí, Vanya y Alina, los traidores que habían destruido su vida. Sus miradas se encontraron en un momento tenso, chispas de emoción volaron entre ellos mientras Nastia se preparaba para enfrentarlos. Ustedes dos tienen mucho que explicar, dijo Nastia, con voz fría y controlada. No dejaría que sus emociones se apoderaran de ella, no ahora. Necesitaba permanecer fuerte y concentrada en su objetivo de buscar justicia. Vanya la miró, su rostro pálido al darse cuenta de lo que había hecho. Sabía que no había excusa para sus acciones, que había traicionado la confianza de Nastia de una manera que nunca podría repararse. Sé que no hay excusas para lo que hice, dijo, con la voz quebrada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Pero por favor intenta entender. ¿Entender qué? Interrumpió Nastia con voz aguda como el hielo. ¿Qué me engañaste con mi mejor amigo? ¿Qué destruiste todo lo que teníamos juntos? Las palabras de Nastia resonaron en la oficina, llenando el aire con una tensión palpable. Podía sentir el peso de las emociones flotando sobre ellos, el aire cargado por la gravedad de su situación. Alina miró a Nastia con los ojos llenos de culpa y remordimiento. Sabía que había cometido un terrible error, que había traicionado la confianza de su amiga de una manera que nunca podría repararse. Nastia, lo siento mucho, dijo Alina, con la voz temblando de emoción. Nunca quise lastimarte, lo juro. Fue un error terrible y sé que no hay excusas para lo que hice. Nastia la miró con expresión dura e implacable. No estaba interesada en las disculpas vacías de Alina, en sus falsas lágrimas de remordimiento. Quería justicia, quería que pagaran por lo que habían hecho. Ustedes dos destruyeron mi vida, dijo, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. Y no descansaré hasta que pagues por esto. Liosa observó la determinación en los ojos de Nastia mientras confrontaba a Vanya y Alina. Podía sentir la intensidad de la situación, pero también vio la increíble fuerza que emanaba de ella. Se acercó a ella con pasos firmes, dispuesto a ofrecerle su apoyo incondicional. Nastia, dijo Liosa, su voz firme y reconfortante. No estás solo en esto. Estoy aquí para ti, siempre lo he estado. Nastia se volvió hacia él, con los ojos llenos de gratitud mezclada con dolor. Estaba tan consumida por la traición de Vanya y Alina que no se dio cuenta del apoyo silencioso de Liosa a su lado. Gracias, Liosa, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Realmente te necesito ahora mismo. Liosa puso su mano sobre el hombro de Nastia, transmitiéndole consuelo a través de su toque. Sabía que no podía borrar el dolor que ella sentía, pero estaba decidido a estar ahí para ella en todo lo que pudiera. Enfrentaremos esto juntos, dijo, con voz suave y tranquilizadora. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Nastia lo miró, sus ojos reflejaban la gratitud que sentía por tenerlo como amigo. Sabía que enfrentarse a Vanya y Alina sería una batalla difícil, pero tener a Liosa a su lado le dio fuerzas para continuar. Gracias por estar aquí, Liosa, dijo con voz firme y determinada. Demostrémosles que no pueden derrotarnos. La habitación se llenó de tensión cuando Nastia se enfrentó a Vanya y Alina. Su corazón estaba apesadumbrado, pero su determinación era inquebrantable. Ya no iba a permitir que la manipularan y la engañaran. Ustedes dos, comenzó Nastia, su voz resonando firmemente en la habitación. Traicionaste mi confianza y destruiste todo lo que teníamos. Vanya y Alina intercambiaron miradas nerviosas, pero a Nastia no le interesaban sus excusas ni sus justificaciones. Se había aferrado a sus quejas por mucho tiempo y ahora era el momento de expresarlas. Confié en ti, continuó, con la voz temblando por la emoción reprimida. Y me apuñalaste por la espalda. Vanya intentó interrumpir, pero Nastia levantó la mano para silenciarlo. Ella ya no iba a permitir que él la interrumpiera. No, dijo con voz aguda. Es mi turno de hablar. Nastia respiró hondo y reunió todo su coraje antes de continuar. Me niego a ser víctima de esta traición, declaró con la voz llena de determinación. Elijo liberarme de este vínculo tóxico y seguir adelante sin ti. Las palabras de Nastia resonaron por la habitación, llenando el espacio con una intensidad palpable. Se había enfrentado a sus demonios y ahora estaba lista para dejarlos atrás. Vanya y Alina guardaron silencio, sin saber qué decir. Habían esperado que Nastia los perdonara, pero ahora estaba claro que ella seguiría adelante sin ellos. Nastia los miró por última vez,
con la mirada llena de determinación y confianza en sí misma. Se acabó, dijo con voz firme y decidida. No los necesito a ustedes en mi vida. Decidida a dejar atrás el pasado, Nastya se embarca en un viaje de autodescubrimiento y un nuevo comienzo. Sabe que no será fácil, pero está decidida a encontrar su propia felicidad, sin importar las circunstancias. Sentada en su pequeño apartamento, Nastya contempla lo que está por venir. Sabe que ya no puede depender de los demás para su propia felicidad. Es hora de liberarse de las ataduras del pasado y seguir su propio camino. Puedo hacer esto, se dice Nastya, con la voz llena de determinación. Yo voy a hacer eso. Se levanta y siente una nueva energía pulsando en su interior. Es como si le hubieran quitado una carga de encima, permitiéndole respirar más libremente. Nastya comienza a hacer planes para el futuro, estableciendo metas y objetivos que antes parecían inalcanzables. Sabe que no será fácil, pero está decidida a seguir adelante, sin importar lo difícil que sea el camino que le espera. Durante los próximos días, Nastya se dedica a reconstruir su vida. Encuentra un nuevo trabajo, conoce gente nueva y participa en actividades que le brindan alegría y satisfacción. Este es mi nuevo comienzo, se dice Nastya, con el corazón rebosante de esperanza. Y te abrazaré con todo lo que tengo. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, Nastya se da cuenta de que poco a poco está encontrando su paz interior. Aprendió a perdonar el pasado y mirar al futuro con esperanza y optimismo. Soy más fuerte de lo que pensaba, dice Nastya con la voz llena de gratitud. Y no habría llegado aquí sin todo el apoyo que he recibido. Después de las tormentas emocionales que Nastya ha enfrentado, encuentra consuelo en los acogedores brazos de la amistad de Lyosa. Él siempre estuvo ahí para ella, desde los primeros días de su infancia hasta los momentos más oscuros de su vida adulta. Nastya y Lyosa se conocen desde la infancia y comparten vínculos que han resistido la prueba del tiempo. Y ahora, más que nunca, se apoyan mutuamente mientras luchan por superar los desafíos que les presenta la vida. Estoy aquí para ti, Nastya, dice Lyosa suavemente, con los ojos llenos de empatía. Yo siempre seré. Nastya se siente agradecida de tener a alguien como Lyosa a su lado. Él es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un hombro en el que puede apoyarse en momentos de necesidad. Gracias, Lyosa, murmura Nastya, con la voz quebrada por la emoción. No sé qué haría sin ti. A medida que pasan los días, la amistad entre Nastya y Lyosa se fortalece aún más. Comparten risas y lágrimas, momentos felices y tristes, sabiendo que siempre podrán contar el uno con el otro. Saldremos de esto juntos, dice Lyosa, con voz firme y decidida. Yo prometo. Nastya sonríe y se siente bendecida de tener a alguien como Lyosa en su vida. Él es más que un amigo, él es tu roca, tu ancla en medio de la tormenta. Nastya se encuentra en un punto de inflexión en su vida. Después de las recientes dificultades, comienza a vislumbrar un futuro diferente, lleno de nuevas posibilidades y oportunidades. Es como si le hubieran quitado un velo de los ojos, revelando un mundo de potencial y promesas que nunca antes había imaginado. Necesito encontrar un nuevo propósito, murmura Nastya mientras mira el horizonte más allá de la ventana. Algo que me haga sentir vivo otra vez. Y así, se lanza de cabeza a explorar nuevas pasiones e intereses. Se matricula a clases de pintura, dejándose llevar por la creatividad y la expresión artística. Cada pincelada sobre el lienzo es una liberación, una forma de canalizar tus emociones y darle forma a tu mundo interior. Además del arte, a Nastya también le interesa la jardinería. Pasa horas en el jardín, cultivando flores coloridas y plantas exuberantes. La tierra bajo tus dedos es terapéutica, una conexión con la naturaleza que te calma y rejuvenece. Es sorprendente cómo algo tan simple puede traer tanta alegría, le comenta Lyosa, mientras los dos trabajan juntos en el jardín. Me siento más vivo que nunca. Lyosa sonríe y ve florecer a Nastya ante sus ojos. Él la admira por su coraje y determinación para seguir adelante, incluso después de todo lo que ha pasado. Eres una inspiración, Nastya, responde con sinceridad. No puedo esperar a ver a dónde te llevan estos nuevos caminos. A medida que Nastya profundiza en sus nuevas pasiones, también comienza a considerar nuevas oportunidades profesionales. Se inscribe en cursos y talleres, buscando adquirir nuevas habilidades y conocimientos que puedan abrirle puertas a un futuro brillante.
Quiero reinventarme, le confiesa Aliosa, con los ojos brillantes de determinación. Quiero ser la mejor versión de mí mismo. Nastya estaba decidida a superar las adversidades que se le presentaron después de separarse de Vanya. Aunque el proceso fue doloroso y desafiante, ella estaba decidida a mostrar su fuerza interior y resurgir de las cenizas como un fénix. Las dificultades financieras fueron una de las primeras batallas que tuvo que afrontar Nastya. Sin el apoyo financiero de Vanya, se encontró luchando por mantenerse a sí misma. Las facturas se acumulaban y el futuro parecía incierto. Sin embargo, Nastya se negó a dejar que la adversidad la deprimiera. Lo resolveré, se dijo a sí misma, con voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía por dentro. Soy más fuerte que esto. Decidida a encontrar una solución, Nastya buscó un empleo de tiempo completo, enviando currículums y asistiendo a entrevistas. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para garantizar su independencia financiera y construirse un futuro estable. No puedo depender de nadie más que de mí misma, le dijo Aliosa durante una conversación sincera sobre sus preocupaciones. Necesito poder mantenerme a mí mismo. Liosa admiró la determinación de Nastya y le ofreció todo el apoyo que pudo. Él la animó a seguir adelante, recordándole constantemente su fuerza y coraje. Eres increíble, Nastya, dijo, con la voz llena de admiración. Sé que superarás esto. Siempre lo haces. Además de los desafíos económicos, Nastya también enfrentó dificultades emocionales. El dolor de la traición de Vanya todavía estaba fresco en su mente y el proceso de curación fue lento y doloroso. Sin embargo, Nastya se negó a permitir que el dolor la consumiera. Estaba decidida a liberarse del pasado y encontrar la paz interior. No puedo permitir que me destruya, se decía a sí misma, repitiendo el mantra cada vez que se sentía al borde de la desesperación. Tengo que seguir adelante. Con el tiempo, las heridas empezaron a sanar y Nastya encontró consuelo en sus propias pasiones e intereses. Se sumergió de lleno en sus pasatiempos y encontró alegría en la pintura, la jardinería y otras actividades que la ayudaron a expresarse y encontrar un sentido renovado de propósito. Me estoy reconstruyendo, le dijo Aliosa, con voz llena de determinación. Soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Después de tantas pruebas y dolores, Nastya finalmente encontró el camino de regreso a la felicidad. Fue un proceso lento y gradual, pero cada paso que dio la acercó a la alegría que anhelaba. El primer descubrimiento de Nastya fue aprender a amarse a sí misma nuevamente. Se dio cuenta de que su autoestima se había visto afectada por la traición de Vanya, pero estaba decidida a recuperar la confianza en sí misma. Soy digna de amor y de felicidad, se repetía, como un mantra, todas las mañanas cuando se miraba al espejo. Y poco a poco, las palabras empezaron a penetrar en su corazón, fortaleciendo su resiliencia y su autoaceptación. Una vez recuperada su autoestima, Nastya se permitió explorar nuevas experiencias y aventuras. Redescubrió su pasión por la pintura, dedicándole horas y horas a su arte, dejando fluir su creatividad en cada pincelada. La pantalla se convirtió en su aliada, un medio para expresar sus emociones más profundas de una manera que las palabras no podían hacer justicia. Además de pintar, Nastya disfrutaba del placer de viajar. Emprendió viajes solitarios a lugares lejanos, explorando nuevas culturas, paisajes y sabores. Cada viaje fue una oportunidad para el autodescubrimiento, un recordatorio de que el mundo era vasto y estaba lleno de posibilidades esperando ser exploradas. No necesito a nadie para ser feliz, le confesó Aliosa durante una conversación sincera sobre su viaje de autodescubrimiento. Puedo encontrar alegría y satisfacción dentro de mí mismo. Liosa admiraba la determinación de Nastya y su capacidad para reinventarse después de tantas dificultades. Él la apoyó en cada paso del camino, ofreciéndole su hombro y palabras de aliento cuando más lo necesitaba. Eres una inspiración, Nastya, dijo, con la mirada llena de admiración. No podría estar más orgulloso de ti. Mientras Nastya continuaba su viaje hacia la felicidad, se dio cuenta de que la verdadera alegría no estaba en encontrar a alguien que la completara, sino en completarse ella misma por sí misma. Había aprendido a valorar su propia compañía y a encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Nastya sintió como si saliera de un largo periodo de oscuridad. El descubrimiento de la libertad no llegó de repente, sino que fue un proceso gradual, como los primeros rayos de sol atravesando la oscuridad de la noche.
Se dio cuenta de que había vivido dentro de las expectativas de otras personas durante tanto tiempo, tratando de encajar en un molde que no era el suyo. Pero ahora, finalmente, fue liberada de esta prisión autoimpuesta y lista para abrazar su verdadera esencia. Me niego a que mi pasado me defina, murmuró Nastia mientras miraba por la ventana de su apartamento. Soy mucho más que las decisiones que tomé en el pasado. Con esta nueva determinación, Nastia comenzó a trazar su propio camino. Se atrevió a soñar en grande y perseguir sus deseos más profundos sin importarle las opiniones de los demás. Merezco vivir una vida que me brinde alegría y satisfacción, le dijo a Liosa, con firme determinación en su voz. Y no voy a dejar que nada ni nadie me detenga. Liosa sonrió al reconocer el coraje de Nastia al buscar su propia felicidad. Tienes razón, Nastia. La vida es demasiado corta para vivirla de acuerdo con las expectativas de otras personas. Debemos seguir nuestro corazón y perseguir lo que nos hace verdaderamente felices. Con esta nueva mentalidad, Nastia se lanzó de cabeza a nuevas experiencias y aventuras. Experimentó cosas que nunca antes había imaginado, abriéndose a un mundo de infinitas posibilidades. Me siento viva de nuevo, le confesó a Liosa, mientras compartían una comida en un acogedor café. No recuerdo la última vez que me sentí tan feliz y libre. Y así, Nastia abrazó su nueva libertad con fervor y determinación. Ya no tenía miedo a lo desconocido, porque sabía que cada paso que daba la acercaba a la vida plena y auténtica que tanto anhelaba. Nastia contempló la idea del perdón mientras el sol arrojaba sus últimos rayos sobre la ciudad. Comprendió que perdonar no era solo una cuestión de absolver a los demás de sus transgresiones, sino también de liberarse ella misma de las cadenas del rencor que la mantenían cautiva. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, murmuró para sí misma mientras observaba cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Significa elegir seguir adelante a pesar del dolor y encontrar la paz dentro de uno mismo. Con esta nueva comprensión, Nastia sintió que el peso de la amargura y el resentimiento comenzaban a levantarse de su corazón. Se dio cuenta de que al perdonar a quienes la habían lastimado, se estaba liberando de la carga del pasado y abriendo espacio para la curación y la reconciliación. Os perdono, dijo en silencio, dirigiéndose a Vanya y Alina, cuyas traiciones habían causado tanto sufrimiento en su vida. Y también me perdono por permitir que tus acciones me afecten tan profundamente. Con estas palabras, Nastia sintió que le quitaban un peso de encima. Sabía que perdonar no significaba olvidar las heridas del pasado, sino elegir no dejar que dominen tu vida. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Nastia sintió una sensación de paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer hacia la plena reconciliación, pero también era consciente de que se había dado el primer paso. Al compartir su viaje de perdón y reconciliación con Liosa, encontró un aliado que la animó a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Estás en el camino correcto, Nastia, dijo Liosa con una sonrisa tranquilizadora. Perdonar no es fácil, pero es un viaje que vale la pena emprender. Y estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. El sol apareció en el horizonte trayendo consigo los primeros rayos de un nuevo día. Para Nastia, fue más que una mañana cualquiera, fue el comienzo de una nueva etapa en su vida, llena de esperanza y determinación. Mientras contemplaba el amanecer a través de la ventana de su apartamento, Nastia sintió una sensación de renovación inundar su alma. Había pasado por momentos difíciles, enfrentándose a desafíos y superando obstáculos, pero ahora estaba lista para seguir adelante con una nueva mentalidad y una perspectiva más positiva. Este es el comienzo de un nuevo viaje, murmuró Nastia para sí misma mientras se preparaba para afrontar el día que le esperaba. Un nuevo comienzo, lleno de oportunidades y posibilidades. Con esta determinación renovada, Nastia se propuso reconectarse con sus verdaderos valores y encontrar un propósito mayor en su vida. Sabía que tenía mucho que ofrecer al mundo y estaba decidida a marcar la diferencia, especialmente en las vidas de mujeres que, como ella, habían experimentado traiciones y decepciones similares. Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza interior y su voz, dijo Nastia en voz alta, con los ojos brillando con determinación. Quiero mostrarles que es posible superar cualquier cosa y encontrar la felicidad, incluso en los momentos más oscuros. Con ese objetivo en mente, Nastia comenzó a explorar formas de involucrarse con organizaciones de apoyo y programas de asesoramiento para mujeres.
Estaba decidida a utilizar su propia experiencia para ayudar a otros a encontrar la curación y la esperanza que tanto necesitaban. A medida que avanzaba el día, Nastya se lanzó de cabeza a su nuevo propósito, encontrando un sentido renovado de significado y satisfacción en su vida. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a afrontar cualquier tuvo y las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Regresó a casa con el corazón lleno de recuerdos preciosos y sabiendo que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Svetlana estaba inmersa en su viaje de curación, navegando por las turbulentas aguas de sus emociones y buscando la paz interior que anhelaba. Después de muchos altibajos, finalmente llegó a un punto crucial en su proceso de autocuración, el perdón. A lo largo de su viaje, Svetlana se dio cuenta de que cargar con el peso del resentimiento solo la retenía en el pasado, impidiéndole avanzar y encontrar la verdadera felicidad. Comprendió que perdonar no significaba justificar errores del pasado, sino liberarse del peso emocional que llevaba consigo durante tanto tiempo. Fue en ese momento de claridad y comprensión que Svetlana tomó una decisión transformadora, decidió perdonar a Maxim, a su exmarido y a ella misma por todos los errores que había cometido en el pasado. No fue una decisión fácil, ya que requirió coraje y vulnerabilidad para dejar ir el resentimiento que la consumía por dentro. Sin embargo, Svetlana sabía que era el paso necesario hacia su propia curación y crecimiento personal. Al perdonar a Maxim, Svetlana no negaba el dolor que él le había causado. Al contrario, estaba eligiendo liberarse del control que este sufrimiento tenía sobre su vida. Reconoció que a pesar de sus defectos, Maxim también era humano y susceptible a cometer errores, al igual que ella. Además de perdonar a Maxim, Svetlana también se perdonó a sí misma. Reconoció sus propias imperfecciones y errores del pasado, pero decidió no insistir en ellos. En cambio, decidió aprender de sus experiencias y utilizar esas lecciones para crecer y convertirse en una mejor persona. Con el perdón llegó una sensación de alivio y libertad que Svetlana nunca antes había experimentado. Se sentía más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. En lugar de mirar atrás con amargura y resentimiento, Svetlana ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Después de un viaje lleno de desafíos y superaciones, Svetlana finalmente logró lo que antes parecía imposible, la realización de sus sueños y metas. Había recorrido un camino arduo, enfrentando obstáculos y adversidades, pero su determinación y pasión la llevaron más allá de sus propias expectativas. Desde el principio, Svetlana siempre tuvo grandes aspiraciones para su carrera. Soñaba con sobresalir en su campo y hacer contribuciones significativas al campo de la ciencia. Sin embargo, estos sueños parecían lejanos e inalcanzables, especialmente teniendo en cuenta los desafíos personales que enfrentó. Sin embargo, Svetlana no se rindió. Trabajó incansablemente, dedicándose a su trabajo y buscando constantemente la excelencia en todo lo que hacía. Su pasión y compromiso no pasaron desapercibidos y poco a poco empezó a cosechar los frutos de su arduo trabajo. Con el tiempo, Svetlana se destacó en su campo, ganándose el reconocimiento y el respeto de sus compañeros. Hizo importantes descubrimientos y contribuyó significativamente al avance de la ciencia en su campo específico. Su trabajo no solo elevó su propia carrera, sino que también aportó beneficios a la comunidad científica en su conjunto. Además de sus logros profesionales, Svetlana también se ha convertido en una fuente de inspiración para otras mujeres. Su camino de éxito y superación sirvió como ejemplo vivo de que es posible alcanzar las alturas más altas, incluso ante la adversidad. Se convirtió en defensora de la igualdad de género en el lugar de trabajo, alentando a otras mujeres a perseguir sus propios sueños y aspiraciones. Al ver el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de otras personas, Svetlana sintió una profunda sensación de gratificación y logro. Sabía que su viaje no se trataba solo de lograr el éxito personal, sino también de empoderar e inspirar a otros para que siguieran sus propios caminos. Al reflexionar sobre sus logros, Svetlana sintió una inmensa gratitud por todas las personas que la apoyaron a lo largo de su viaje. Desde sus amigos y familiares hasta sus mentores y compañeros de trabajo, cada persona jugó un papel crucial en su éxito. Sabía que no habría llegado tan lejos sin su apoyo y aliento. Svetlana contempla el amanecer con una sensación de renovación y esperanza. Después de un largo viaje de autoconocimiento y superación, finalmente se encuentra ante un nuevo comienzo en su vida.
Cada rayo de sol que entra por la ventana parece traer consigo una desafío con valentía y determinación.